Hola, muy buenas, gente. Estamos aquí con Santi, viajando con Santi, y ahora va a ser el entrevistado. Por segunda vez, perdón, va a ser el entrevistado. Él se dedica a contar un montón de cosas de Japón y, entre otras cosas, hace entrevistas. Exacto. Y por eso me surgió la idea de coger y hacerle una entrevista a él. Decirle, mira, ahora la tortilla se va a dar la vuelta. Con mi equipo, todo se ha dicho. Eso es cierto. Estábamos haciendo mi entrevista y para no cambiar los bártulos, y como es de mejor calidad, me aprovecho un poco de él. Ya está. No pasa nada, así disimuladamente. Y nada, bueno, Santi, ¿quién eres? Porque habrá gente que te conozca, que llega aquí porque diga, coño, una entrevista a Santi, a ver Vamos a verla, qué y gente que no, por Exactamente, supuesto. gente que llegue nueva y ¿quién es este tío? A ver, ¿qué hace ahí con la camisa de leñador remangada? Es que tengo calor, joder. Bueno, pues nada, soy Santi, soy de aquí de Asturias, tengo 28 años, soy programador y en el último año y medio he estado en Japón 3 veces, he ido 2 veces de turismo y una vez también a estudiar japonés, a Calle School en Tokio, y de hecho en mi último viaje a Japón me prometí en Kamakura también. Y nada, eso, simplemente me gusta mucho Japón y a raíz de estar allí estudiando y todo eso, grabé muchísimas cosas con la GoPro y ahora me gusta subir contenido de pues todo eso que grabé, lo edito un poco y lo mismo hago un poco vídeos de turismo, pues no sé, en Akiba, por decir algo, hago un vídeo en plan, o me voy a un Make Café, pues lo grabo también y lo subo. O comento algo de cultura japonesa hasta donde yo sé, o experiencias, desde pues el baito, o los tipos de visado, o cómo me fue en la academia de japonés. ¿Por qué Japón? Realmente siempre me ha gustado mucho Japón, soy de esa generación que se crió viendo Dragon Ball, Mazinger Z, Caballeros del Zodiaco y todas esas cosas. Y si bien es cierto que para mí eran dibujos, a medida que fui creciendo fui más consciente de que todo eso venía del mismo país y luego también vino el tema de los videojuegos, enlacé con los videojuegos. Nunca he sido especialmente fan del anime ni cosas de estas, salvo Dragon Ball y alguna cosa muy puntual, pero el tema de los videojuegos sí que me pegó muy fuerte, concretamente la saga Final Fantasy. ¿Con cuál empezaste? 6. A mí me pilló más tarde. ¿Sí? Yo conocí el 8, pero no lo jugué, lo tenía mi primo. Y el primero que jugué fue el 9. ¿El 9? El 9, con Gitán. Zidane, como lo... Sí, es verdad. Aunque el mío ponía Gitán, afortunadamente. Entonces, bueno, todo el tema de los videojuegos y todo eso, como también venía de Japón y eso, digo yo, hostia, todo lo que me gusta viene de allí y tal, me resultó curioso. Y a medida que fui creciendo, pues me fui interesando un poco más, pero como quien se interesa por cualquier otro tipo de hobby, no en plan, oh, me encanta Japón, voy a centrar mi vida en ir a Japón. De hecho, fue totalmente fortuito porque, bueno, yo acabé de estudiar, me fui a Barcelona, empecé a trabajar, estuve allí unos cuantos años y tal, y coincidió que un compañero de trabajo se casó y su viaje de luna de miel fue a Japón. Muy típico. Entonces, yo tenía esa visión de que Japón es hiper caro y toda esta historia que todo el mundo se piensa. Claro, nos cuenta. Eso también entiendo que lo pienses cuando tienes 15 años y no tienes un duro, pero en el momento en el que empiezas a trabajar, pues ya tienes un poder adquisitivo y un tal. Y entonces me dijo, oye, mira, pues yo me fui, él se fue 10 o 11 días, tampoco se fue mucho, y me dijo, me gasté tanto y vi esto y tal y cual, y entonces ahí esa pequeña cosita que yo tenía desde pequeño dentro de me gusta Japón, no, explotó. O sea, me hizo un bukkake esa sensación. Y digo yo, tengo que ir porque además yo tenía dinero ahorrado, precisamente hacía poco había empezado a viajar mogollón, primero por España, luego pues que si Londres, Ámsterdam, Milán, empecé a viajar bastante por Europa y justamente después de eso sucedió este hecho. Digo yo, joder,
pues ahora me voy a Japón por mis cojones porque no me parece tanto dinero y me lo puedo permitir. Y fue eso, o sea, fue un poco casi la historia de una vida, pero luego el hecho de ir allí de una forma realista fue totalmente fortuito, porque un conocido se fue allí y me dijo, no es tan caro como tú te piensas, y me fui. Y ya está. Es lo que mucha gente no sabe, que, a ver, si te pones a hacer cálculos, yo le comentaba antes a Santi en mi entrevista, es casi más caro irte como turista que irte a estudiar, por ejemplo, porque como estudiante, si te vas 6 meses, tienes la capacidad de poder trabajar, porque te permiten trabajar 28 horas semanales Claro. y te ganas un salario más o menos de 900 euros mínimo, y para vivir con 700 te basta allí. Es algo que veréis en el otro vídeo de mi charla, en el cual expongo desde el punto de vista mi propio cómo va a ser mi viaje. Y es que es sorprendente que con 700 euros puedas vivir en Japón. Porque, no sé, aquí en España más o menos el salario mínimo interprofesional está alrededor de eso, 700, 600 y algo. Y hay gente que no llega para vivir. Y sin embargo allí, que nos venden la idea de es un país muy caro, no sé qué, tal, puedes vivir. Hombre, evidentemente no te puedes permitir lujos, no puedes salir a cenar como aquí, por ejemplo, que eso sí es más barato. La fruta, olvídate de tocarla. Pero bueno, puedes sobrevivir allí. También hay que decir que aquí en España, ahora mismo no lo sé, pero hace un año o algo así el paro era del 24-25% y en Japón era de un 3%. Entonces es un eso, país en el que hay menos del 5% de paro. El paro que tienen allí prácticamente es lo que tardan en decidir cambiar de trabajo o se toman un descanso de su trabajo, se van de vacaciones, hacen lo que sea y buscan otro empleo. En ese lapso de tiempo, eso es el paro que tienen allí prácticamente. A mí me llamaba mucho la atención la primera vez que fui, que incluso en los pasos de cebra tenían a una persona sentada en un taburete con un contador de estos que son números que hace clac, clac, clac. Que yo creo que el trabajo de ese hombre era para estadística, contar a lo largo del día cuántas personas pasaban en cada vez que el semáforo se ponía en verde para luego hacer medias, sacar estadísticas. Y eso era un trabajo y me quedé yo, normal que no tengan paro, es que se sacan un trabajo cualquier cosa y aluciné. Pues lógico, además también tienen los famosos empujadores, que de hecho ahora en Madrid los están también poniendo. ¿Ah, sí? El otro día salió una noticia en la que había empujadores en el metro de Madrid. Con lo cual ya estamos aprendiendo a tomar trabajos Exacto. de otros sitios. A ver si también se lo toman en serio los políticos. Ya. Y aprenden también de otros sitios. Sí, la verdad es que sí. Dejemos el trabajo un poco de lado. Y Japón, ¿a dónde te fuiste? En tus viajes de turista, claro. Vale. A estudiar ya nos habías dicho que Akai, en Tokio. Sí, a ver, ¿a dónde me fui? ¿Qué cosas vi, no? Eso es, cuéntanos. A ver, pues vi. Puedo tirarme aquí 10 años hablando. Bueno, tenemos menos tiempo. Estuve por Tokio, vi pues de todo, desde Nakano, Asakusa, Harajuku, Shibuya, Shinjuku, Odaiba, Roppongi, Kawagoe, Nikko, Kamakura, Hakone, Yokohama. Yokohama me gusta mucho, por cierto. La gente no suele ir mucho de turismo, pero a mí me parece precioso, Es espectacular. la segunda ciudad más grande de Japón. Tampoco lo suele saber la gente. La primera es Tokio y la tercera Osaka. También pues, no sé si dije Asakusa. Sí. Bueno, un poco todo lo típico, Sí. más lo menos típico luego cuando estuve... Vamos, que Kanto te lo pateaste entero. Sí, pero exagerado. ¿Qué más? Luego, por la zona de Kansai estuve en Osaka, aunque solo una tarde. Estuve en Kioto, en Nara, en Uji, estuve en Hiroshima, en Miyajima. Has estudiado japonés. Sí, No vuelvas a decir nunca Hiroshima, por Dios. Hiroshima. Vale. Hiroshima. Hiroshima. Bueno, hombre, una cosa es haber estudiado japonés y otra es el tema de la pronunciación, que quieras que no, se adapta al castellano. Esos dejes hay que ir matándolos poco a poco. Cada vez que me viene un alumno que haga karate o lo que sea, o cualquier arte marcial y diga sensei, yo, vara. Sensei. Hay que ir educando. También hice karate.
cuando era pequeño. Pues como diga sensei, vamos, vara. No la tengo aquí, pero vara. Sensei, sumimasen. Ahí está. Koreba nan desu ka? Yo intento siempre el ir educando, por así decirlo. Llevo el deje ahí ya 2 años y pico con ello. Entonces, bueno, básicamente eso. Luego puedo entrar un poco a decir qué zonas he visitado Kyushu de no cada has población. visitado, Okinawa no has visitado y Hokkaido... Hokkaido estuve a esto el año pasado cuando el festival este que hacen por invierno de los El hielo. tal, pero no lo hice por una... Perdón, corte aquí. Que yo tenía abierto el navegador y tenía abierto la compañía de vuelos, que no me acuerdo, era una de bajo coste de Japón, no recuerdo el nombre la verdad. Y luego tenía abierto también, creo que era Booking, para mirar hoteles y eso. Y estaba reservando, ya tenía decidido la combinación y todo eso. Y estaba reservando el avión y tenía abierto también el hotel. Cuando estaba a punto de reservar el hotel, el avión, perdón, refresqué la página del hotel y vendieron la última habitación que tenían a un precio asequible, que eran 8.000 yens, unos 70 euros, y el precio se actualizó a 20.000 yens, 180 pavos. Entonces digo yo, he pasado de gastarme 160 euros en un fin de semana a gastarme 300, digo yo, no. Con esto aprendemos que si vemos una oferta flash, hay que ser hay que rápido. cogerla, Hay no que ser- dudes, cógela. Sí, y por eso no lo hice y me dio mucha rabia porque por la zona de eso, de Hokkaido y tal, no he estado y tengo ganas también. A mí me gustaría visitarla si tuviera más tiempo allí en Japón. Porque bueno, al estar en Kansai lo más probable es que acabe visitando Kyushu si acaso o que me vaya en verano a Okinawa. Okinawa tengo entendido que es bastante bonito también, la verdad. Sí, tengo mucha curiosidad porque sobre todo me habló de ello una compañera y ya que nunca visité Canarias, pues va a ser lo más parecido que visite. Creo que sí, que es un poco como las Canarias de los japoneses. Mi padre siempre me cuenta historias de cuando él era joven y se iba para Canarias, pues yo podré contarle a mi hija sobre las veces que yo me iba para Okinawa. De hecho, Okinawa, bueno, supongo que también les llama mucho la atención porque Estados Unidos no se lo devolvió a Japón hasta los años 70, me parece, hasta hace Tardó nada. bastante y de hecho todavía hay bases militares por allí. Y bueno, la cultura de Okinawa es muy diferente a lo que es las islas de Japón principales, vaya. Sobre todo si lo comparas con Tokio, son mucho más libres, más desdejados, más relajados todo. Sí, ¿no? Todo allí en Okinawa es mucho más diferente. Mira que Osaka, la zona de Kansai, son mucho más abiertos, mucho más tal que en Kanto. Bueno, pues Okinawa más. Bueno, O sea, son fiesteros más todavía. Con lo cual también me gustaría conocerlo por eso. Y aparte, bueno, tienes bastantes cosas por visitar por allí. Y bueno, ¿qué más te puedo preguntar? A ver, has estado... Bueno, habías dicho que Kyushu y demás no lo habías visitado. Dentro de la zona de Kansai, ¿qué fue lo que más te gustó? me moló muchísimo, exagerado, el Fushimi Inari Taisha. Todos los toris ahí, en plan, las puertecitas... Es un locurón, aquello es precioso. No pensé que iba a llevarme tanto, lo hice rápido. ¿Cuánto se porque 3 horas, muy fácil, ¿eh? Andando. Andando. Si quieres llegar a la cima y luego bajar. Ujú. A ver, depende del paso de cada uno, Sí. pero entre 2-3 horas, pero hiper fácil, ¿eh? O sea, un locurón. Y la verdad también me gustó mucho Nara. Es muy bonito. Te acosaron muchos ciervos. Sí, un poco. También en Miyajima también tiene ciervos. Y allí se comieron el mapa de una señora. Pero Por sí. no dar galletas, hay que llevar galletas. Y tengo que decir que en Nara, en el Todaiji, donde se encuentra el Buda de madera Más grande. más grande techado, que no el más grande de Japón, sino más grande techado, y el templo del Todaiji es la construcción de madera más grande del planeta, y no sé si más antigua, eso no lo tengo claro, tiene detrás una columna con un agujero, que es del mismo tamaño que la fosa nasal del Buda. Y dicen que si pasas por ese agujero, no sé si era que alcanzabas la iluminación o algo así, pues yo pasé. ¿Cómo de grande es el agujero?
Me costó por los hombros. O sea, no soy especialmente tal Bueno, y soy más bien delgadín. Antes de pero... visitar Nara, creo que igual debería adelgazar un poco. No, a ver, si te pasan los hombros, el resto entra. El tema es los hombros. Mi recomendación es que estiréis los brazos, o sea, en lugar de pasar la cabeza y los brazos tal, que pases primero los brazos y te ayudes un poco. Es mi recomendación. Y yo creo que esas dos cosas fueron las que más me gustaron. Tengo que decir una tercera cosa que a mí me encantó. En principio no tiene nada particular, pero en Osaka me encantó el Umeda Sky Building. Este edificio, si no me equivoco, no sé si sale en Digimon, que son dos patas y arriba tiene un mirador tal. Me encanta, es precioso. Además es Está muy... el suelo acristalado, ¿no? Me parece que es. ¿O no? ¿O me estoy confundiendo de torre? O sea, tú miras al suelo y ves la ciudad o ves suelo. Ahora mismo, no, lo que tiene en el centro es como un semicírculo que es todo de cristal. Eso me refiero. Sí, eso sí. Vale. Y es muy curioso porque lo construyeron las dos torres y luego toda la parte de arriba, la azotea, o sea que es un mazacote, no sé decirte, igual es como la mitad de la losa de Oviedo, lo subieron con dos grúas gigantes para colocarlo sobre los dos pivotes. Dentro hay una exposición que te explica cómo se construyó y es una pasada y ese sitio me encantó, la verdad. Tendré que visitarlo y enseñároslo. Y eso es un poco lo que más me gustó de esa zona. ¿Qué fue lo que más te decepcionó de Japón? Hablando en términos generales, no solamente en plan turístico. Me puedes decir la gente, mi profesora de kanji, lo que sea. Las decepciones más grandes que me he llevado con Japón fue cuando estuve viviendo allí y estudiando. De turismo todo es maravilloso. Nervioso. Mucho.